Damos inicio con el segundo diálogo magistral denominado Libertad de Expresión, que imparte la señora ministra Margarita Luna Ramos, de quien me permito leer una síntesis curricular. Es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Judicial de la Federación, por mencionar algunos cargos, se ha desempeñado como consejera de la Judicatura Federal, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito y magistrada en la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral durante el proceso electoral federal de 1994. Ha sido docente de materias relacionadas con el derecho constitucional en diversas universidades del país. Fue decana de los jueces de distrito en la República Mexicana, del Poder Judicial de la Federación y es miembro activo del claustro académico de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012, el Ateneo de la Juventud le otorgó un reconocimiento a su trayectoria como mujer ejemplo para el país. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompañan a la señora ministra, la magistrada y los magistrados que integran la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este diálogo se dividirá en dos partes. La primera será la ponencia de la señora magistrada y después contaremos con una breve sesión de preguntas y respuestas. Señora ministra, ceda usted el uso de la voz. Gracias. Pues muy buenas noches o tardes o noches a todas y a todos. Es de veras para mí motivo de gran satisfacción estar el día de hoy en esta mesa de diálogo, sobre todo festejando lo que constituye los 75 años de existencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno, a un año de la instalación de esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la vista están los resultados de una sala que se vaticinaba, que tendría muchísimos problemas por los tiempos tan perentorios que tenían para emitir sus decisiones. Creo que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo la selección de las personas que estaban participando para integrar esta sala y que tuvo la difícil tarea de integrar las ternas para enviarlas al Senado de la República, pues sí fue difícil. Sin embargo, algo que fue una gran preocupación para la Suprema Corte de Justicia de la Nación era que estas ternas se integraran precisamente por personas que estuvieran involucradas de una manera absoluta con la materia, con los tiempos, con pues el problema que implica el transitar con una materia de esta naturaleza, en la que sabemos que el rezago pues no puede existir, a diferencia de lo que existe en otro tipo de tribunales jurisdiccionales. Entonces, a un año de distancia puedo decirles con toda certeza, sin temor a duda alguna, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se equivocó en la elección de los magistrados y que el Senado de la República hizo una magnífica elección para integrar esta sala especializada con 3 juristas en materia electoral especializados en esta materia a lo largo de muchos años, en donde fueron formándose poco a poco y paulatinamente, pero que en el momento en que tuvieron que ocupar este puesto y a un año de distancia, podemos nosotros de manera totalmente cierta afirmar que están haciendo un excelente papel, que han cumplido a cabalidad con la encomienda que se les dio y que sobre todo han cumplido con los tiempos, han cumplido con el conocimiento, han cumplido con el profesionalismo, con la entrega que necesita una sala de esta naturaleza. Les digo con toda honestidad, se vaticinaba que esta sala no tendría éxito y que no tendría éxito precisamente por lo perentorio de los tiempos en los que manejan los procedimientos de su competencia. Sin embargo, el profesionalismo, el conocimiento de ellos, pues ha demostrado todo lo contrario. Y la forma en que la tecnología está siendo utilizada en favor y en beneficio de la justicia electoral mexicana. Yo los felicito enormemente y me congratulo de veras el día de hoy estar con ustedes. Es para mí un honor.
un honor y desde luego estar con un auditorio tan selecto, estar con tantas personas conocidas a las que tengo el gusto de tener un gran aprecio y que me encanta poderlas saludar en un foro tan importante como este. Se dice que cuando nosotros vemos a las personas en las conferencias, son a los que podemos reconocer realmente como amigos. ¿Por qué razón? Porque se dice que a los amigos se les conocen las enfermedades, que no en la cama, que se oye mal, en la cárcel o en las conferencias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Entonces, la plática que se me ha encomendado el día de hoy con ustedes, que no tiene desde luego nada de especialización ni mucho menos, sino simple y sencillamente el conocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido en relación con algunas acciones de inconstitucionalidad que se han presentado respecto precisamente de esta gran reforma constitucional que se ha dado recientemente y que desde luego ha traído como consecuencia que los congresos locales, los congresos de los estados, pues tengan la necesidad de adecuar su legislación a estas reformas constitucionales. Con este motivo, en el que han venido a darse estas adecuaciones, tanto en las constituciones locales como en la legislación ordinaria que de ella emana, pues evidentemente se han presentado algunos problemas jurídicos que han motivado la promoción de algunas acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue conservando esta facultad en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y bueno, hemos tenido varios asuntos en este sentido para determinar si se encuentran o no apegadas a la Constitución esta adecuación y adaptación que se tiene de las legislaturas de los estados. Entonces, sobre esta base, como entiendo que el tema o la temática de este ciclo de conferencias, este ciclo de pláticas, está relacionado un poco con la libertad de expresión, pues me voy a referir a algunos criterios que ha externado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, en materia electoral, fundamentalmente, y a tres acciones de inconstitucionalidad que hemos resuelto muy recientemente, relacionadas precisamente con estas últimas reformas constitucionales y la adaptación de las legislaturas locales a estas reformas. Son concretamente tres acciones de inconstitucionalidad, una de ellas del estado de Chiapas, otra del estado de Nuevo León y una del estado de Sinaloa. Las tres están muy vinculadas a las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, podríamos decir. Por esa razón las he seleccionado, los temas son muy similares y lo único que quiero es manifestarles de qué se trata, por qué se impugnaron, cómo se presenta esta impugnación, cuál es la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo personal cuál es mi punto de vista al respecto. Como todos ustedes saben, la idea de la libertad de expresión pues es algo que ha ido cobrando carta de naturalización, sobre todo en aquellos países cuya democracia cada vez es mucho más avanzada. Los países que tienen tendencias ciertamente dictatoriales, pues se entiende que la represión en cuanto a la libertad de expresión es mucho más generalizada. Nuestro país no ha escapado a esta tendencia mundial y aquellos artículos constitucionales que en alguna ocasión eran pues realmente todavía muy pobres en materia de libertad de expresión, que se entendían que solamente deberían ser pues la famosa ley de imprenta, que era muy antigua, que databa de tiempos decimonónicos y se entendía que lo relacionado con la libertad de expresión solamente estaba referido a aquellas plataformas políticas o aquellas argumentaciones que los partidos políticos podrían hacer para poder lograr obtener votos a los candidatos que ellos postularan. Sin embargo, pues como ustedes saben, el artículo 6 de la Constitución se reformó hace relativamente poco tiempo, de manera muy importante, en la que ahora en nuestro país se le da una amplia difusión y un amplio conocimiento a la libertad de expresión, sobre todo desde el momento en que se le reconoce como un derecho fundamental de los mexicanos, como un derecho humano, ahora que los derechos humanos se han involucrado tanto en nuestro sistema jurídico y como tal se establece
que la idea es que todas las autoridades que de alguna manera se encuentran en el uso de ciertas facultades, pues tengan como principio fundamental la transparencia y sobre todo la máxima publicidad en sus acciones y en sus decisiones. Esto no quiere decir de ninguna manera que aún teniendo estos principios de máxima publicidad no existan ciertas restricciones que de alguna manera impliquen que no todo aquello que se encuentra en poder de las autoridades, aun cuando este solo hecho de que estén en su poder se consideren públicos, no tengan ciertas restricciones. Y la Constitución de alguna manera nos establece en el propio artículo 6º algunas restricciones como son precisamente los datos personales, como son aquellas cuestiones que están relacionadas fundamentalmente con el interés público y con la seguridad nacional. Entonces, cuando estamos en circunstancias de esta naturaleza, pues entendemos que aun cuando la Constitución determine el principio de máxima publicidad, pues existen restricciones que nos limitan a que esto pueda ser dado a conocer con la facilidad que todo mundo quisiera. Entonces, los datos personales están también perfectamente tutelados y además en el artículo 6º, en su fracción segunda, también lo están en el artículo 16 en una reforma relativamente reciente. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo a cuestiones de carácter electoral, aquí en la reforma pues relativamente también reciente, vemos que el artículo 41 de la Constitución fue reformado y fue reformado en el sentido de establecer lo que debiera entenderse por el principio sobre todo de libertad de expresión en materia electoral. Todos sabemos que cuando estamos en presencia de una contienda electoral, estamos en presencia pues de un procedimiento en el que los ánimos pueden caldearse con mucha facilidad. ¿Por qué razón? Porque la pasión hace que se muevan estos ánimos en favor o en contra de determinados candidatos. Y esto es lo más lógico, lo más normal. Si lo vemos en elecciones quizás de carácter menor, como podría ser a veces la elección de un presidente de una sociedad de alumnos, como vemos la elección hasta de una niña que va a participar en el reinado de una escuela, aún en este tipo de elecciones se caldean los ánimos, con mucha mayor razón podemos entender que esto sucede cuando estamos en presencia de aquellas personas que se están disputando justamente el llegar a ocupar los cargos de naturaleza pública que nuestra Constitución establece deben hacerse a través del voto público. Entonces, como todos ustedes saben, nuestra Constitución en el artículo 41, en el apartado C, establecía en la reforma de 13 de noviembre de 2013, establecía que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Este era el título que, bueno, no el título, sino era el texto que se establecía en el apartado C del artículo 41 constitucional. De alguna manera se estaba restringiendo que se denigrara tanto instituciones, a partidos y calumnias a las personas. Sin embargo, este artículo fue reformado el 10 de febrero de 2014 y el 10 de febrero este apartado C quedó de la siguiente manera: en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. ¿Qué quiere esto decir? Que se suprimió del texto constitucional la parte correspondiente a que denigren a las instituciones o a los propios partidos. Desde luego, continuó la expresión que calumnien a las personas. Entonces, ¿cuál es la restricción que en este momento queda respecto de esta libertad de expresión, podríamos decir, en relación con la propaganda político-electoral? La relacionada con que deberán abstenerse en expresiones relacionadas con calumnias a las personas. Entonces, sí nos queda claro que quedó suprimido lo relacionado con las expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos.
Bueno, pues sobre esta base de esta reforma constitucional se han establecido diferentes leyes electorales en las diferentes entidades de la República Mexicana, en donde, tratando de adaptar la legislación local a estos artículos reformados de la Constitución Federal, tuvimos 2 estados de la República, el estado de Chiapas y el estado de Nuevo León, que establecieron dentro de su legislación 2 artículos en donde trataban de adaptar su legislación a esta reforma que les he mencionado del artículo 41 constitucional. Y, por ejemplo, el estado de Chiapas determinó en el artículo 69, fracción 23 de la ley electoral, decía lo siguiente: los partidos políticos tendrán las siguientes obligaciones. Fracción 23, abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión, fíjense, que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Y una expresión semejante se dio en el artículo 40 y en el artículo 162 de la ley electoral del estado de Nuevo León. Esto fue impugnado por diversos partidos políticos a través de diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además lo que se aducía en la impugnación de estos artículos era precisamente la violación al artículo 41 constitucional. Y la violación al artículo 41 constitucional en el sentido de que en la última reforma que se había realizado este artículo, como leímos, realmente se había suprimido la expresión de que denigraran a los partidos políticos o a las instituciones. La interpretación de esta parte en realidad no ofreció una gran discusión al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera prácticamente casi unánime, y digo casi porque no fue unánime. Hubo 9 votos que estuvieron a favor de determinar que efectivamente había que suprimir la porción normativa de estos artículos, tanto del estado de Chiapas como del estado de Nuevo León, que de alguna manera estaban estableciendo las frases que denigren a las instituciones o a los partidos. Entonces se dijo, para que los artículos estén realmente acordes con lo que señala la última reforma del artículo 41 constitucional, debe declararse la invalidez de esta porción normativa, es decir, dejar todo lo demás que establecía el artículo en cuanto a propaganda, pero sí quitar la parte relacionada con la denigración de los partidos o de las instituciones. ¿Por qué? Se dijo para que sea totalmente acorde a lo establecido por el artículo 41 constitucional. Sin embargo, con posterioridad se estableció el análisis de otra acción de inconstitucionalidad que provenía del estado de Sinaloa. Esta acción de inconstitucionalidad, en esta acción de inconstitucionalidad se impugnó el artículo 69, párrafos primero y segundo de la ley electoral del estado de Sinaloa. Esta ley dice lo siguiente, dice: en la propaganda que contraten los partidos políticos y coaliciones deberán circunscribirse a la promoción del voto, a difundir los principios ideológicos de los partidos, las plataformas electorales y propuestas específicas de los candidatos. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en la propaganda electoral que difundan a través de los medios masivos de comunicación evitarán cualquier ofensa, difamación o calumnia, fíjense, que denigre a candidatos y terceros, así como también se abstendrán de usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de gobierno. Y un último párrafo que decía lo siguiente: se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. En un principio se estableció de manera como muy sencilla el decir, esto ya ha sido motivo de discusión, porque cuando hablamos de las acciones de inconstitucionalidad de Chiapas y de Nuevo León, nos referimos de alguna manera al análisis de esta situación y analizamos la reforma constitucional del artículo 41 y bueno, se había declarado la inconstitucionalidad de aquellos artículos. Entonces, aquí, por principio de cuentas, se decía, la propaganda que contraten los partidos
partidos políticos o coaliciones deberá. Entonces decían, cuando se está refiriendo a coaliciones, recordarán ustedes que a partir de esta última reforma constitucional, la Corte determinó que todas aquellas legislaciones que regularan las coaliciones estaban de alguna manera invadiendo la competencia del Congreso de la Unión, porque se dijo que a partir de la Ley General, la distribución de competencias para efecto de regulación de las coaliciones, esta se entendía de manera específica como competencia federal, no como competencia de las legislaciones de los estados. Sin embargo, aquí tuvimos muchas discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque había quien decía que el hecho de que se estableciera como competencia federal exclusivamente el análisis de coaliciones no quería decir que todo aquello que estuviera relacionado con la palabra coalición tuviera que declararse inconstitucional, que había ocasiones en que había que hacer ciertas reminiscencias a la ley federal y que, bueno, esto justificaba el hecho de que las legislaciones locales hicieran alguna referencia a la palabra coaliciones. Otros decían, bueno, no necesariamente, porque habrá situaciones en las que la legislación federal tenga ciertas facultades residuales diferentes a las encomendadas a la competencia federal. Entonces hubo una discusión muy seria y se dijo que muchos, que la mayoría dijo, en el momento en que se mencione prácticamente la palabra coalición, estaríamos en la posibilidad de declararla inconstitucional. Y se dijo, bueno, a lo mejor es exagerar un poquito. Lo que sucede es esto, las coaliciones están señaladas para su legislación, es decir, para su establecimiento por la legislación federal, la competencia es federal. Pero la competencia federal en la ley correspondiente está siendo regulada en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en un capítulo muy pequeño. Si ustedes ven el EJIPE, coaliciones están reguladas, si no mal recuerdo, en 5 o 6 artículos que van del 87 al 90 y algo, ¿no? Pero es un capítulo muy pequeñito. Entonces, ¿qué se decía? Por supuesto que entendemos que la regulación de las coaliciones es federal y que es el Congreso de la Unión el que tiene esta facultad, pero para legislar su normatividad, cómo deben de llevarse a cabo, su uniformidad en relación con todas aquellas que se presenten en toda la República. Pero, por ejemplo, en el artículo que estábamos analizando, al que he hecho referencia del estado de Sinaloa, se decía, aquí está haciendo referencia a coaliciones, sí, es totalmente cierto, pero esto no significa de ninguna manera que debamos establecer la inconstitucionalidad del artículo en la palabra coaliciones. ¿Por qué razón? Porque se está regulando la propaganda electoral y en los artículos que se establecen en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el capítulo correspondiente a su establecimiento, no se regula la propaganda electoral. Entonces, esto debiera entenderse que sí es facultad también de los congresos locales. Sin embargo, bueno, no alcanzó una mayoría esta opinión y de alguna manera se determinó que debían aplicarse los precedentes y que cuando se trata de coaliciones, pues exclusivamente está relacionada a la competencia federal. En lo personal, yo sí me aparté de esta parte del proyecto justamente por las razones que les he mencionado. Yo creo que sí es competencia federal, pero en materia de propaganda no está determinada de manera específica en los capítulos correspondientes de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y por tanto creo yo que no es inconstitucional que los estados pudieran legislar en esta materia. Pero bueno, siempre es bueno desahogarse cuando uno no alcanza la mayoría en las votaciones plenarias. Entonces, esto en relación a la parte de coaliciones en este artículo, pero ya analizando la otra situación. Fíjense ustedes que si nosotros vemos las reformas que ha tenido el artículo 41, ya les hemos mencionado cómo estaba el texto anterior en 2013, cómo quedó en 2014, pero si nosotros analizamos la ley de partidos políticos, analizamos la ley de instituciones y procedimientos electorales y desde luego ya las legislaciones locales, fíjense ustedes que tanto la ley de instituciones y procedimientos electorales como la ley general de partidos políticos, en los dos casos están todavía los
textos de los artículos en los mismos términos de la regulación que tenía el artículo 41 constitucional, pero en la reforma de 2013. Es decir, no están todavía adaptados a la reforma de 2014. Eso es importante porque de alguna manera, si se está estableciendo que el sistema electoral es un sistema que debiera establecerse tanto de manera federal como local en una armonía, y que la idea es que todos estén en la misma sintonía y que la legislación esté adaptada, pues yo empezaría por eso. No se adaptó ni el EGIPE ni la ley de partidos políticos. Ustedes ven el artículo 380 y no me acuerdo ahorita cuál es el de la Ley General de Partidos Políticos, y todavía en este sentido se está legislando en los mismos términos en que se encuentra la reforma de 2013, no en la de 2014. Bueno, sin embargo, pues no estábamos juzgando en ese momento ni la Ley de Instituciones de Partidos Políticos, ni la Ley General, ni la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, sobre esa base, pues estábamos analizando el artículo de la Ley de Sinaloa. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál era la diferencia del artículo de la Ley Electoral de Sinaloa a la que tuvimos en las leyes de Chiapas y de Nuevo León? En las leyes de Chiapas y de Nuevo León, en realidad lo único que se quitó era todo aquello relacionado con que no se denigrara a las instituciones ni a los partidos políticos. Sin embargo, en la ley de Sinaloa, la redacción es totalmente distinta. La ley de Sinaloa ya no se está refiriendo ni a las instituciones ni a los partidos, se está refiriendo a las personas. Fíjense ustedes, dice, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en la propaganda electoral que difundan a través de los medios masivos de comunicación evitarán cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a los candidatos y terceros. No se está refiriendo ni a los partidos políticos ni a las instituciones, así como también se abstendrán de usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de gobierno. Entonces, sobre esta base, yo creo que estamos hablando de una situación muy diferente a la que analizamos en las otras acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquí también la mayoría, llevando pues un análisis muy similar al que habíamos realizado de los precedentes que hemos señalado, se determinó que debía declararse la inconstitucionalidad de las porciones normativas que señalaban ofensa, difamación y que denigre, no decía los candidatos. ¿Para qué? Para dejar única y exclusivamente la calumnia a los candidatos y a los terceros. Y de esta manera la mayoría opinó que se estaba pues dejando el texto constitucional justamente en los mismos términos en que se encuentra establecido el artículo 41, apartado C, que ya habíamos mencionado. Se dijo, esto hay que eliminarlo, y se deja exclusivamente como una restricción las calumnias a los candidatos o a las personas. Para variar, yo me aparté de esta decisión. Y quiero decirles cuál es la razón por la que yo me aparto de esta decisión. Desde luego que no hay una restricción constitucional específica que nos diga que no puedan aceptarse las ofensas, las difamaciones o que se denigre a las personas. Lo único que se está determinando en el artículo 41 constitucional es la calumnia hacia las personas, y estoy perfectamente consciente de esta situación. Pero yo entiendo que si no se trata de una restricción constitucional que nos diga esto no se puede hacer, yo creo que los estados pueden tener una libertad de configuración normativa donde determinen qué tipo de elecciones quieren tener. Y a mí me parece que esto es muy válido y muy justo. Si en un estado no se pretende que la elección se dé a través de situaciones de estar denigrando a los candidatos, de estar diciendo que los defectos que puedan tener personales, familiares, o los apodos que les puedan poner, o las situaciones denigrantes que les puedan decir, a mí me parece que esto es muy correcto. No es que exista una restricción constitucional en este sentido. La restricción es simplemente que no se calumnie, pero si el Estado de la República que está legislando pretende que su legislación lleve a cabo una elección
yo diría con cierta altura, con cierto nivel, en la que se privilegie el que la campaña política no se denigre en estarse en dimes y diretes de los candidatos, de que mariquita, que es esto, que es el otro, y que por el contrario se privilegie el hecho de que se haga saber a la comunidad la plataforma política, la ideología de los partidos y además las propuestas individuales de cada uno de los candidatos. En lo personal, a mí me parece que eso es que el legislador de ese estado quiso tener en su estado una elección distinta, una elección propositiva, una elección que no se abarate, perdónenme la palabra, que no se abarate con cuestiones de estarse diciendo dimes y diretes, sacándose trapitos al sol y cosas de esa naturaleza. No, yo creo que el Estado está persiguiendo una elección distinta, una elección más propositiva, una elección, yo diría, que no se abarató tanto. Por esa razón a mí me parece que si el Estado estableció de alguna forma que la ofensa y la difamación no eran correctas, a mí no me parece que esto atente contra la Constitución. El hecho de que la Constitución haya eliminado la denigración a los partidos políticos y a las instituciones no quiere decir que esté eliminando la posibilidad o diciendo, pero esto quiere decir que sí pueden decir lo que quieran de los candidatos. No. El hecho de que haya establecido que las calumnias es algo que no debe permitirse, bueno, no solo la calumnia, sino todo aquello que haga de la elección una elección de altura. A mí eso es lo que me parece que no era motivo de inconstitucionalidad. Quizás no es algo que esté establecido de manera específica en la Constitución, pero no es una restricción que necesariamente pudiera atentarse contra la Constitución, sino que es algo que está mucho más acá de una elección en la que el Estado, en uso de su libre configuración legislativa, está determinando qué tipo de elección quiere tener. Entonces, por estas razones, yo dije, no podemos determinar que debe necesariamente establecerse la inconstitucionalidad de las expresiones ofensa, difamación o que se denigre al candidato o a terceras personas. No, yo creo que en esto no se está atentando en contra de la Constitución. Yo creo que aquí no es una restricción, sino simple y sencillamente es algo que se da dentro de la libre configuración legislativa de un Estado que determina qué tipo de elección quiere tener. Sin embargo, pues para variar tampoco no alcanzó la mayoría necesaria y sí se determinó que eran inconstitucionales estas palabras. Y otra situación que también era importante mencionar es la alusiva a las frases utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de gobierno. ¿Qué quiere esto decir? Muchas instancias de gobierno utilizan ciertos eslogans para identificar ciertos programas de trabajo, ciertas acciones de gobierno que los identifican con 2 o 3 palabras, con determinadas frases. Entonces decían que esto dice que se abstendrían de usar estas frases. Esto se entendió perfectamente bien y se dijo, desde luego, que no debe hacerse, porque ¿qué implica esto? Que el gobierno de alguna manera está utilizando ciertos programas para ayudar o para inclinar la balanza hacia determinados candidatos. Entonces, en esto sí no hubo mayor problema y sí se determinó que era constitucional. El último párrafo de este artículo lo que nos dice es: se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Aquí también hubo cierta discusión porque se decía, ¿por qué se le va a dar una definición a la calumnia que no corresponde a la realidad? Sí, se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en proceso electoral. Dicen, una calumnia basta con que haya una imputación de un hecho o de un delito que sea falso para que sea calumnia. ¿Y qué es lo que sucede con este párrafo? Que dicen, bueno, sí, está bien que calumnies o que digas, pero
para que tenga la repercusión en el proceso electoral, quiere decir que esto es necesario que impacte en el proceso electoral. Yo ahí también lo que diría es, pues no es necesario, simple y sencillamente en el momento en que se está calumniando a una persona, bueno, pues se le está deleznando en cuanto a su dignidad, en cuanto a su persona, en cuanto a su prestigio, y bueno, eso yo creo que a cualquiera le impacta, pero para efectos de la elección se dice, no basta con eso, además tiene que haber impactado esa calumnia en el proceso electoral. Aquí lo que se dijo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que si bien es cierto que desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista conceptual, pudiéramos entender que con calumnia basta con que se dé la primera parte, es decir, la imputación de hechos o delitos falsos para que se dé la calumnia, lo cierto es que como estamos dentro de un procedimiento electoral, debe entenderse que aquí no estamos en una definición semántica, sino en una definición que es la propia legislación la que nos está otorgando. Y entonces sobre esa base se declaró también la validez de este último artículo. Sé que son las 8, sé que estamos en el límite, me quise apurar mucho para no cansarlos demasiado, pero si quieren podemos pasar a la siguiente parte de nuestra plática. Muchísimas gracias por su atención. Quedó bien claro. Sí, sí, cómo no. Tenía una pregunta, pero la contestó. Yo siempre he creído que propaganda indebida, anticipados de campaña y propaganda gubernamental. Cuando se han tratado de propaganda gubernamental, se han ventilado mediante los procedimientos especiales sancionadores en general. Yo encuentro muy acertada su opinión en que corresponde a los estados que legislen al respecto. Quiere decir que la acotación constitucional en el artículo 134 no prevé cuál es la vía por la cual se deben ventilar esos asuntos. Mi pregunta sería, en su opinión, ¿qué vía recomendaría? Si partimos de la base que los procedimientos administrativos especiales solamente son procedentes durante los procesos electorales, y en el otro caso sería la vía ordinaria, hablando de administrativos. Pero también pienso que no necesariamente tenía que ser ninguna de las dos, pudiera ser un trámite especial. Esa es mi pregunta. Sí, muy amable, muchas gracias. Gusto. En primer lugar, pues me da mucho gusto que coincida con mi opinión respecto de lo que dicen los congresos locales. Me da mucho gusto no quedarme solita en una opinión. Y por otro lado, en cuanto a lo de la propaganda, sí, efectivamente, tal como usted lo determina, son dos tipos de propaganda totalmente diferentes. Una es la propaganda que tenemos dentro de un procedimiento electoral que está regido justamente por el 41 constitucional y que desde luego para eso la sala especializada puede tener una amplia participación en cuanto a las sanciones o los problemas que se pudieran presentar durante ella. ¿Por qué? Porque estamos hablando de propaganda electoral. Pero cuando hablamos de propaganda gubernamental, estamos hablando de otro tipo de situaciones, es decir, la propaganda que se da por cualquier entidad gubernativa que tiene ciertas regulaciones, ciertas limitaciones y que desde luego en el momento en que se incurre en alguna falta por haber violado los tiempos, recuerden ustedes que hay situaciones en las que cierta propaganda gubernamental no se puede dar. ¿Por qué? Porque nada más tiene que ser sin el rostro del gobernador o de la persona que se está dando cierta publicidad, que si es nada más para los informes, que si es nada más para el estado correspondiente. Bueno, eso ya no es propaganda electoral, esto es propaganda gubernamental. Y en esto, si hay faltas administrativas, pues recuerden ustedes que podemos estar incluso en el caso de un problema de responsabilidad
responsabilidad administrativa de servidores públicos. Entonces, la vía administrativa es totalmente diferente. Nada que ver con cualquier situación que se nos dé en propaganda electoral, que este sería el caso del artículo 41, nunca lo otro. Lo otro, estamos en presencia quizás de una responsabilidad administrativa. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está el micrófono. Bueno, pues, Es que quedó muy claro. señora ministra, agradecemos como siempre su excelente exposición y reflexiones, que en este caso están relacionadas con la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de toda democracia, y además con una de sus limitantes, como lo es la calumnia en la materia electoral. Agradecemos también la participación y el acompañamiento de los señores de la magistrada y los magistrados de la sala especializada. De igual forma, agradecemos a todos los asistentes su participación en este observatorio. Retomamos actividades el día de mañana a las 9. La señora magistrada le va a otorgar, y los señores magistrados, un reconocimiento a la ministra Margarita Luna Ramos por su brillante participación. Se lo doy a la magistrada.